podemos preparar a otros si primeramente nosotros no estamos capacitados. Si primeramente tú no puedes hablarle a alguien acerca de la importancia del perdón cuando tienes raíz. Palabra de Dios. ¿Lo tenemos, amado? Si lo tenga, dígame un amén para yo saber que usted está aquí conmigo y que no está pensando, como dicen en Puerto Rico, en pajaritos preñados. ¿Está conmigo aquí, iglesia? Amén. ¿Está listo para escuchar, a oír a Dios hablar a su vida? ¿Sí? Dice su palabra: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue ahollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y la otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son las que la oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Señor, muéstranos a través de estos versículos qué tipo de terrenos nosotros somos. Padre, en este lugar podemos decir que estos 4 terrenos están en cada uno. Unos pueden estar en pedregales,
Otros pueden estar en el camino. Otros pueden tener buena tierra. Pero Señor, solo tú lo sabes. Nosotros te rogamos, Señor, que el Espíritu que inspiró esta parábola, Padre, venga sobre nuestras vidas en el día de hoy. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos muestres dónde estamos, Dios. Nos enseñe y no nos dejes en el lugar cómodo, en el lugar, Señor, afanado, en un lugar, Señor, donde tu nombre y tu palabra no está llevando fruto. Danos de tu gracia a través de estos versículos para entenderlos y aplicarlos en nuestras vidas. En Cristo oramos. Amén. Puede tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos al mensaje número 35 de la serie de Lucas. El mensaje número 35. Y hoy vamos a leer, a estudiar lo que se conoce como la parábola del sembrador. Esa es muy común, ustedes lo han escuchado muchas veces tal vez, pero yo espero que en el día de hoy el Señor nos haga ver con profundidad lo que esta parábola significa. Recordemos que el Señor Jesús, vimos la semana pasada que estaba viajando de un lugar a otro, predicando el evangelio. Ese era el ministerio principal de Jesús. Él predicaba el evangelio y vimos que lo que contiene el evangelio es primeramente el arrepentimiento y saber creer que el Mesías que había prometido ya estaba en medio de vosotros. El reino de Dios se ha acercado, decía Jesús cuando comenzó a predicar aquí en la tierra. Y en el versículo 1 dice que pasó por una ciudad a otra proclamando y anunciando el evangelio. Y vimos que él predicaba en privado, le enseñaba a sus discípulos en privado, predicaba en las sinagogas y predicaba públicamente. Así que el ministerio de Jesús era distinto en el sentido de la forma, pero el mensaje siempre era el mismo. El mensaje siempre era el evangelio. Ahora, el método de enseñanza que él comienza a utilizar es poco distinto a lo que estaba haciendo anteriormente. Él estaba predicando por las aldeas, predicando en medio de la sinagoga, predicándole a sus discípulos, pero ahora utiliza una forma llamada parábola. ¿Qué son las parábolas? No parábola. ¿Qué es la parábola? ¿Qué quiere decir cuando Jesús dice comenzó a enseñar por parábola? Quizá usted es la primera vez que escucha esta palabra. Algunos, la mayoría, debes entender en general qué es lo que esto significa, pero permítame explicarle qué es lo que significa esta palabra llamada parábola. Viene primeramente del griego que significa homilien. Y esa palabra homilien quiere decir comparación. Así que las parábolas no es otra cosa que comparar. ¿Y qué es lo que compara una parábola? Bueno, lo que compara es un asunto de la vida cotidiana y lo compara con una enseñanza espiritual. Así que eso es lo que representa una parábola. Toma una enseñanza de la vida cotidiana real. No estamos hablando de figuras, de cosas que no son, no, reales. Es decir, algo de la vida cotidiana real y lo compara con una enseñanza espiritual. No estamos hablando de fábulas, no estamos hablando de alegorías, no estamos hablando de cosas ajenas a estas. No, son cosas reales, de observación reales o por lo menos verosímil, donde nosotros podemos identificarlas y relacionarlas con algo real. Así que Jesús utilizó muchas parábolas, inclusive Lucas es el evangelio donde más parábolas tiene. Tiene aproximadamente casi 30 y pico de parábolas y nosotros vamos a estar estudiándolo alrededor de los años que Dios nos permita estudiar aquí el evangelio de Lucas. Así que Jesús utiliza parábolas para llevar el mensaje, aunque sus discípulos se sorprenden y le llama la atención por qué está enseñando así. No está cambiando el mensaje. Dijimos que el mensaje de Jesucristo siempre era acerca del reino. ¿Usted se acuerda la semana pasada? Por lo tanto, todas las parábolas hablan acerca del reino de Dios. Ninguna de las parábolas habla de otra cosa. Todas las parábolas de Jesús hablan del tema
del reino. Y eso es lo que estaremos viendo, la primera parábola que Jesús comienza a utilizar en el Evangelio de Lucas. Siempre los ejemplos de Jesús van a ser ejemplos que la gente pudiera entender en el contexto en el cual ellos vivían. Por ejemplo, si están hablando en el pueblo hebreo, las cosas comunes en el pueblo hebreo era la pesca y la agricultura. Si tú eras hebreo, se iban a identificar al tú traer una parábola de cosas cotidianas que ellos hacían, como la pesca y la agricultura. Si Jesucristo hubiese sido puertorriqueño, probablemente utilizaba el ejemplo de parábolas por medio de plátanos y guineo verde. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras costumbres, de nuestras cosechas en Puerto Rico es precisamente del plátano y del guineo verde. Y el puertorriqueño pues se iba a identificar con este tipo de ejemplos porque puede asociarlo a su cultura. Pero Jesús está hablándole a un pueblo judío donde en el tiempo que le escribe lo que se daba muy común era en lo que era el trabajo, la pesca y la agricultura. Así que vamos a ver a Jesús utilizando ejemplos comunes del pueblo para enseñarle verdades espirituales del reino de los cielos. Esta parábola es, yo creo, de las más importantes. Todas son importantes porque todas es palabra de Dios, pero es una de las más importantes porque la menciona no solamente Lucas, la menciona Marcos capítulo 13, Mateo capítulo 13, Marcos capítulo 4 versículo 1 al 20. Así que la vamos a ver no solamente en este evangelio de Lucas, sino que también los otros evangelistas veían que esto que estaba hablando Jesús era sumamente importante. Y es necesario que tú y yo podamos entender esto de la misma forma que los discípulos le pidieron a Jesús: enséñame qué significa esta parábola, enséñame qué es lo que quiere decir eso. Y Jesús quería que los discípulos entendieran qué era el evangelio, qué representa estas verdades que yo le estoy enseñando a ustedes. Y es importante que nosotros podamos entenderla. ¿En qué suelo, en qué terreno está cayendo la semilla en ti y en mí? Mira cómo comienza el versículo 5. Vaya conmigo ahí. Versículo 5. Dice su palabra: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue aullada, y las aves de los cielos la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Cuando tú lees esto no es gran cosa. Tú no tienes que ser un gran Albert Einstein para entender esto. Y mayormente el pueblo judío, cuando leía esto, pues era común, era fácil, no necesita mucha explicación para agricultores que estaban oyendo esto. Ellos lo entendían muy bien. Entonces, aquí no había ningún problema en base a la semilla, aquí no había ningún problema en base al sembrador. ¿Cuál es el problema en esta parábola? La semilla es la misma, el sembrador era el mismo. Aquí no estaba hablando que tenían que buscar otros sembradores ni otras semillas. ¿Qué era lo que era distinto en esta parábola? ¿Los qué? Los terrenos, exactamente. Lo que era diferente en esta parábola eran los terrenos. La semilla no era el problema, el sembrador no era el problema era precisamente la tierra. ¿Y ahora qué significa esto? Y eso es lo que vamos a estudiar a profundidad. ¿Qué es lo que significa esa tierra? ¿Qué es lo que significa esa semilla? ¿Qué es lo que significa ese sembrador? Pero antes de ir ahí, dice que mientras el Señor les dijo esta parábola, les recordó y dice que lo dijo en voz alta: el que tenga oídos para oír, oiga.
Mira lo que Jesús está diciendo aquí. Después de decir esa parábola, Él dice, hay gente que va a escuchar lo que yo estoy diciendo y no va a entender ni papa. Y hay gente que mientras yo estoy predicando lo van a entender. Es decir, Jesús está haciendo una diferencia entre la multitud y una diferencia entre los discípulos. La multitud no iba a entender nada. Y pastor, ¿por qué tú afirmas que la multitud no iba a entender nada? Porque esa fue la intención por la cual Jesús trajo en parábola al pueblo judío, mayormente la multitud de religiosos que estaba alrededor de ellos. Y mira lo que Jesús les dice. Le está diciendo, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. ¿Por qué? Porque hay dentro de ustedes que son sordos espirituales. Y como sordos espirituales, ustedes no van a ver, no van a oír, no van a entender lo que yo estoy diciendo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que dentro de la multitud había gente más inteligente y gente más brutita. ¿Sí o no? ¿Sería eso? Habían algunos que tenían un grado de IQ súper alto y habían otros que estaban muy bajitos. Y esos eran los que tenían oído y los otros eran los que no tenían oído. ¿Será eso lo que Jesús le está diciendo? No, mi hermano. Aquí no es porque eran más inteligentes los discípulos que los demás. ¿Y entonces qué, pastor? Que te diga la Biblia. Vamos a ver qué dice la palabra. Versículo 9. Y sus discípulos le preguntaron. Ya vemos que esto no es asunto de que unos eran más inteligentes que otros. Los discípulos le preguntaron, ¿qué significa la parábola? ¿No entendieron? Los discípulos no entendieron. La multitud no entendió, pero los discípulos tampoco. Los hombres que sí tenían oídos no entendieron. Mira lo que le contesta Jesús. Y le dijo, a vosotros. ¿A quiénes son vosotros? ¿A quién le está hablando ahí Jesús? A los discípulos. A vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los otros por parábolas. ¿Para qué? A gente que dice, Jesús hablaba por parábola para que la gente pudiera entender mejor. Jesús hablaba por parábola para que la gente le fuera como muñequito. 2 más 2 son 4. Yo entiendo eso, claro. Pues ese no fue el propósito de la parábola. El propósito de las parábolas no era para que entendieran de forma clara aquellos que estaban en la multitud, ni los fariseos que le seguían. Pero a los otros por parábolas, ¿para qué? Para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan. Esto es fuerte. ¿Por qué le está hablando así? Porque ustedes son tan duros de corazón que ya yo les he mostrado milagros, ya yo les he mostrado lo que yo soy, ya yo les he mostrado la evidencia de las marcas y señales del Mesías, y con todo y eso ustedes están empeñados en seguir rechazándome. Por lo tanto, ahora les voy a hablar por parábolas para que cuando vean no puedan ver y para que cuando escuchen no puedan oír. Qué fuerte. Sin embargo, me encanta lo que dice esta frase. A vosotros os he concedido. El que tú hayas creído en Cristo no es algo de tu inteligencia, no es algo de tu famoso libre albedrío. Es algo de la gracia de Dios que te lo concedió. Mira lo que dice ahí. A vosotros os he dado a conocer los misterios del reino. Dios te concedió conocer eso. Fue por la gracia que Él te mostró. Fue por medio de su misericordia que te reveló esos misterios del reino de Dios. ¿Y qué son los misterios del reino de Dios? Porque a veces pensamos como misterio, así como tipo casa embrujada o tipo de cosas, wow, ¿de dónde vendrá ese misterio? El eclipse que salió y por causa de ese eclipse están saliendo los huracanes. Eso es un misterio. No, mi hermano, los misterios no son ese tipo de cosas que hoy parece teoría de conspiración. Los misterios está hablando acerca, recuerda cuando Jesús dijo, mas esto es lo que yo digo entre Cristo y la iglesia, hablando del matrimonio, que eso era el misterio. Los misterios es la revelación que estaba en el Antiguo Testamento y hoy es revelada por medio del Nuevo Testamento. Esos son los misterios de Dios.
Los misterios del reino no son cosas así esotéricas, bien raras, que vienen por intuición o por el misticismo o por una infusión del Espíritu de Dios. No, viene a través de la revelación, por causa de que el Espíritu te lleva a la palabra y la palabra te revela a Cristo. Así que vamos a ver de qué se trata esta parábola y vamos a desglosar esta parábola entendiendo primeramente qué representa cada uno de los temas. Número 1, aquí habla primeramente acerca del sembrador. El sembrador salió a sembrar y ese sembrador podemos ver por su palabra que es Cristo. Así que esta parábola también habla acerca de la semilla y dice que la semilla, no me lo estoy inventando ni alegorizando, estoy leyendo el texto, dice, que la semilla es la palabra. Así que la palabra es la que es sembrada y el sembrador es Cristo. Pero también hay 4 tipos de terreno. Y estos 4 tipos de terreno, estamos hablando de 4 tipos de corazones. Eso es lo que representa estos terrenos. Representa el corazón de los hombres. Así que es claro entender esta parábola. Así que Jesús no se echó ahí una gran clase de teología para enseñarle esta parábola. No, el sembrador es el Señor, la semilla es la palabra y los terrenos son los corazones. Vamos a ver el primer tipo de terreno que menciona aquí el versículo 12. El primer terreno está hablando acerca de los de junto al camino. Lea conmigo. Y los de junto al camino son los que oyen. Fíjate bien, todos los terrenos se va a dar cuenta de que todos oyen la palabra. Son los que oyen la palabra y luego viene el diablo y quita de sus corazones la palabra para que no crean ni se salven. Interesante, ellos oyen la palabra, cae la semilla junto al camino y estos son precisamente las personas en las cuales cae esa palabra. Allí no hay espacio en sus corazones para esa semilla. Sus corazones están tan llenos y enfocados en metas, sueños, deseos de esta vida, proyectos de esta vida. Sus corazones están duros. Llega la palabra. Oye, no son gente que no oye la palabra. Son gente que oye la palabra, oyen la palabra, pero no escuchan la palabra. Hay una gran diferencia. Usted puede estar oyendo y oye y se va y se duerme y se despierta y oye, pero tú no estás escuchando la palabra. Tú no estás viendo cómo esa palabra está hablando acerca de ti. Y lo que sucede con este terreno es que los corazones se van poniendo cada vez más duros. Porque la palabra hace 2 cosas. O cambia tu corazón, lo hará para que la semilla pueda crecer, o te endurece. Esta gente oía la palabra, pero estaban endurecidos. Así que la semilla, aunque era enviada, no hay ningún efecto en ese terreno. Y fíjese bien, yo quiero que cada uno de los terrenos que vayamos evaluando, tú puedas preguntarte, ¿se parecerá ese terreno a mi corazón? Y tú puedas ver en qué tipo de terreno tú estás. Porque esta gente estaba en un lugar muy peligroso. Su corazón estaba cegado y dice su palabra que Satanás se llevaba la palabra. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3 al 4 dice que el hombre está cegado por Satanás. El hombre sin Dios está cegado por Satanás. Y si bien es cierto que la ceguera viene por causa de Satanás, mis hermanos, eso contribuye, pero no quiere decir que es toda la culpa de Satanás. Tú tienes un corazón demasiado perverso y suficiente para endurecerse a la palabra de Dios. Tu propia vida, tu propia naturaleza, tu propio pecado te endurece. Mira el segundo terreno que vemos ahí. Versículo 13. Vamos a ver el segundo terreno, que es los de sobre la roca. Los que sobre la piedra son los que, habiendo oído, otra vez, ¿se fija?
los que habiendo oído, han oído el mensaje, pero estos son más carismáticos. Reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen ¿qué? Raíces. Tienen gozo cuando reciben la palabra, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba dicen, patitas, ¿para qué te quiero? Se olvidan de los asuntos de Dios. Se olvidan de quién es Jesús. Pero sin embargo, tienen algo que los caracteriza, y es que cuando oyen la palabra, dicen, qué poderoso estuvo esa palabra. Qué tremenda la palabra de Dios. Cuán bendición, y están gozosos. Se compran el CD, vienen todos los domingos y vienen los días de la semana y le da una fiebre cristiana por un tiempo. Estos son los que la palabra llega, el evangelio llega, pero ¿sabes dónde está Jesús en la lista? Dios no está ni en el quinto, ni en el sexto, ni en el séptimo lugar. Es decir, Él no está en tus prioridades. Por tal razón, cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, cuando llega el momento difícil donde tú sientes que Dios se olvidó de ti, algo que caracteriza a este tipo de personas es que se van. No duran mucho. En medio de las dificultades, no duran mucho. Esto a mí como que no me simpatiza. Esto de que venir a la iglesia, ya yo no quiero venir a la iglesia. ¿Y por qué? Yo no quiero escuchar ya la palabra. ¿Y por qué? Porque mira, antes estaba en el mundo y me pasaban las mismas cosas. Ahora estoy en el cristianismo y me siguen sucediendo las cosas y estoy hasta más fastidiado todavía de lo que yo estaba. Claro, porque nosotros pensábamos que yo venía al cristianismo para que todas las cosas me sucedieran como yo quería. Buscábamos a un Jesús de lámpara de Aladino. Buscábamos a un Jesús hecho a mi imagen y a mi semejanza. Y cuando llega la dificultad, bye, no dan fruto. No hay fruto de la palabra que había sido sembrada. ¿Por qué no había fruto? Porque para que una planta dé fruto, tiene que tener las raíces bien profundas. Y aquí dice su palabra que no dio fruto porque no tenía raíces. No va a haber frutos. ¿Por qué? Porque eran muy superficial. Se emocionaban con lo que oían en la palabra, pero no se dedicaban a ver si esa palabra estaba haciendo un efecto en su vida. Y dice la palabra, y cuando vino la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Llega la aflicción por causa de la palabra misma. Porque mi hermano, mientras más comas del Señor, más te pareces al Señor y más va a venir persecución. Pero la persecución para este tipo de personas muestra que eran falsos. Es decir, la palabra, la semilla nunca tuvo raíz. Primer terreno, no hubo salvación. ¿Llegó el evangelio? Sí. ¿Oyeron el evangelio? Sí. ¿Cayó la semilla en tierra? Sí. ¿Tuvo fruto? No. Segundo terreno, cayó la palabra, oyeron la palabra, estos fueron más, se emocionaron acerca de la palabra, pero sin embargo solamente fue una recepción emocional. Y hay muchos que reciben la palabra de forma emocional, pero no tienen fundamentos basados en la palabra de Dios. ¿Por qué tú crees lo que crees? Porque yo lo oí en una prédica por la radio. Porque yo lo oí de fulano, de fulano. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Realmente es porque has visto la convicción en la palabra de Dios? ¿Realmente es porque esa palabra te ha penetrado en tu corazón? Y cuando eso es así, cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen los momentos duros que nos va a llegar, esa palabra nos sostiene en medio de la persecución. Cuando tú quieres salir, es decir, cuando ya tú niegas y dices, no, ya no más, yo no quiero escuchar más palabra de Dios, tú muestras que la palabra de Dios nunca cayó en buena tierra. Aunque la hayas recibido con gozo, aunque hayas dicho amén, aunque hayas tenido muchas experiencias religiosas, como decía aquel
famoso cantante. Número 3, versículo 14. El terreno entre espinos. Este es el tercer terreno donde la palabra es sembrada. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Otra vez, nadie puede decir, no, yo no oí la palabra. No, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. La semilla cae en medio de los espinos y es similar a las personas que oyen pero no entienden la palabra y a la misma vez dejan que todo tipo de pensamientos, de filosofía, son, como dice la palabra, son llevados por cualquier viento de doctrina de aquí para allá. Y cuando están en los afanes, la riqueza, el trabajo, los placeres, ¿sabe lo que hace? Esa palabra nunca tiene profundidad. ¿Por qué? Porque te son más importantes las riquezas de esta vida. Te es más importante el afán de esta vida, los placeres de esta vida. Aunque oye la palabra, tu pensamiento y tu corazón no está en ella. Dios tiene que competir con esos ídolos de tu corazón. Y por esa razón tú tienes otras prioridades en tu vida que no es Dios. Y por lo tanto la palabra dice que es ahogada por otras cosas, no da fruto esperado. Se ahogó la palabra de Dios. El afán de este siglo. Hermanos, ¿cuántas personas estamos tan afanados por medio del trabajo, por medio de las cosas de esta vida? Y tal vez te mueras mañana como aquel que decía, no, yo estoy acumulando para cuando lleguen los días malos yo tirarme para atrás. Necio, quién sabe si hoy vienen por tu alma y lo que está acumulado, ¿de quién va a ser? Si dejar del reino de Dios y su justicia sea tu prioridad en tu vida, en lo que estés haciendo en esto, aquí en esta tierra, mi hermano, no importa lo que sea. Si eso te está quitando tu tiempo con Dios, si eso te está quitando tu tiempo de tu crecer espiritualmente, eso no es de Dios. Aunque lo disfracen, aunque lo pongan acá, porque somos tan expertos en maquillar y poner lo que nosotros queremos oír, pero realmente eso no es de Dios. Si los afanes de esta vida, si los deleites de esta vida, si los placeres de esta vida son el centro de tu vida y ha hecho que los asuntos espirituales vengan a una segunda posición, el mal, los afanes, la ansiedad, ¿sabe lo que va a hacer? Va a poseer tu mente, va a poseer tu corazón y la palabra no tiene ningún efecto. Y ese peligro se describe en primera de Timoteo capítulo 6 versículos 9 al 10, donde habla precisamente el carácter de los hombres de los últimos días. Dice su palabra, serán amantes de los deleites más que de Dios. Amantes de las cosas de esta vida. Y está mal, pastor. ¿Qué debemos hacer? ¿Meternos allá en un monasterio y quedarnos allí sin hacer nada hasta que Cristo venga? Como decían algunos por ahí en los años 80 y en los años 70, donde decían que ya no iban a estudiar, no iban a trabajar porque Cristo iba a venir. Eso es lo que debemos hacer. Yo no estoy diciendo que te metas en un monasterio. Yo estoy diciendo que tengas cuidado de que las cosas de esta vida estés buscando primeramente las añadiduras y estés dándole a Dios las obras. Jesús dijo, buscad primeramente mi reino y mi justicia, y todas las demás cosas de esta vida van a venir por añadidura. Pero hoy buscamos las añadiduras y dejamos el reino de Dios y su justicia a un lado. Y por causa de esos afanes de esta vida, la palabra de Dios no lleva fruto. Los placeres de la vida son más importantes que cualquier cosa que tenga que ver con el reino de Dios. 3 terrenos donde la palabra fue sembrada. 3 terrenos donde la semilla no tuvo raíz.
3 terrenos donde no había frutos. La huían, pero otras cosas eran más importantes que el reino de Dios. Y el último terreno es el terreno de la buena tierra, versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, ¿quiénes son? Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Pastor, pero la Biblia dice que no hay bueno ni tan siquiera uno. La Biblia dice que nadie tiene corazón recto. Pues claro, si algo hace la palabra de Dios es arar nuestro corazón y hacer que esa tierra dura sea una tierra arada por el Señor y sea una tierra que sea buena. Entonces Jesús compara la semilla que cae en buena tierra con los corazones de las personas, y mira las características que dice este versículo 15. Número 1, escuchan la palabra. Esa es la diferencia entre el que oye la palabra y el que escucha la palabra. El que oye la palabra la oyó y ya. El que la escucha, eso tiene una raíz en su vida. Número 2, escucha la palabra, reciben la palabra, entienden la palabra, creen la palabra, retienen la palabra y por último, comparten la palabra. Estos son los que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. No solamente un tiempo, hay un fruto constante que persevera, con corazón recto, que retiene la palabra de Dios, y a esto se le llama el que da fruto. ¿Cuáles son los frutos de aquellos que reciben la buena palabra? Bueno, aquí están los que te acabo de decir. Retienen la palabra, entienden la palabra, creen la palabra, comparten la palabra. ¿En cuál estás en el día de hoy? ¿Dónde está tu terreno en el día de hoy? El proceso en la buena tierra aquí está completo. Hay un cambio interno, no solamente externo, es un cambio interno. La palabra oída llega a mi vida y esa palabra tiene raíz. ¿Y cómo yo sé que tiene raíz? Porque puedo ver los frutos de Dios en mí. ¿Cómo yo sé si tú estás en el terreno de los espinos, en los terrenos de los pedregales, en el terreno de los de junto al camino? ¿Cómo yo lo sé si estoy ahí? Mira los frutos que estás dando. Mira los frutos. Esa palabra está siendo retenida, esa palabra está siendo producida, y dice que daba fruto al 100%. ¿Dónde están los frutos? Si realmente Dios esa semilla cayó en terreno bueno. O si no, esa semilla, hermanos, cayó en terreno pedregoso. La recibiste por un tiempo. Es decir, y no estamos hablando aquí de personas que tenían la salvación, la perdieron y la volvieron a recuperar. Estamos hablando de terrenos que nunca tuvieron raíz. Es decir, la semilla nunca tuvo raíz ahí. Allí nunca hubo salvación. Aquí estamos hablando en el último terreno, es solamente el terreno donde sí ha habido salvación. Entienden la palabra y por causa de eso están dando fruto. Una parábola muy sencilla, hermanos, pero a la vez muy profunda. Porque Jesús está enseñando de manera magistral en medio de esta parábola cómo estaba el corazón de las multitudes. Es decir, esto es una radiografía espiritual, y aquí están las 4 placas para que tú puedas ver cuál es tu terreno, cuál es tu corazón, dónde tú estás en el día de hoy. Yo te invito a ti, mi querido amigo, mi querido hermano que te encuentras aquí en este lugar, ¿dónde tú estás en esta noche? ¿En cuál de estos terrenos tú puedes decir, ahí estoy yo? Esa es la pregunta que el Señor te hace a ti en el día de hoy. ¿Dónde estás en estos terrenos? ¿Cómo está tu corazón? ¿Será que tú eres de los de junto al camino? Es decir, tengo un corazón endurecido.
La palabra la recibo, pero mi corazón está duro como la piedra. ¿O eres tú los de sobre la roca? Es decir, Dios no es mi prioridad. Hay otras cosas más importantes en esta vida que Dios. Yo sé que Dios está ahí, yo escucho la palabra, pero Dios no es mi prioridad. ¿O será que eres de entre los espinos, donde Dios está compitiendo con las cosas de este mundo que tú tienes como prioridad, pero no es Dios? ¿O será que después de haber escuchado esta parábola tú puedes decir, yo creo que yo soy de los de buena tierra? Es decir, Dios es todo en mi vida. No hay nada en mi vida que mi prioridad no sea Dios. Cualquiera puede decir, oye, este pastor coge mensajes solamente para darnos fuerte. Pero mi hermano, esto es lo que la palabra de Dios está hablando, claro. No es algo que yo estoy cogiendo al azar, es la palabra de Dios. No es que yo quiero decir y que vez tras vez esté haciéndoles dudar de su salvación. No, es que la palabra misma, Jesús, aquí que estamos predicando, nos está diciendo, evalúense para ver dónde están, en qué terreno están. Y eso es lo que hemos visto. Lucas, Dios lo ha tomado por el Espíritu Santo para hacerle ver dónde está el corazón del pueblo. Dios nos está llamando a evaluarnos y que seamos honestamente, evaluemos nuestros corazones. Evaluemos nuestros corazones y veamos dónde está. Porque lo mismo que pasó hace 2000 años, el corazón del hombre no ha cambiado. Esta parábola tiene la misma aplicación 2000 años después para ti y para mí. ¿Dónde estás en el día de hoy? No te vayas de aquí sin entender en qué terreno tú estás. Porque en uno de los 4 estás. La pregunta es: ¿en cuál de ellos es? Antes de concluir este mensaje, yo espero que tú entiendas en esta tarde que necesitamos responder a esta palabra. Esta palabra que es sembrada y que es domingo tras domingo enseñada, no es solamente la que la reciba, es que respondas a la palabra de Dios. Respondamos a lo que la palabra de Dios dice. Y mire lo que dice ahí el versículo 9: el que tenga oídos para oír. Oiga, Mateo capítulo 13 versículo 9 también lo dice. El que tenga oídos para oír, que oiga. Yo ruego que Dios te conceda oídos para oír en este día, para que tú puedas ver a través del Espíritu Santo que separados de Él nada podéis hacer. Que tú puedas ver y decir: Señor, yo puedo ver los frutos. Cuando esa palabra viene, quebranta mi vida. Yo me aferro a ella, yo la creo, yo confío que ese evangelio poderoso y suficiente es la única esperanza mía, y me aferro a ese glorioso Jesús como el sustituto de mis pecados, aquel que fue a tomar mi lugar. Y esa palabra yo la creo, la abrazo, y hay frutos de la evidencia de un genuino arrepentimiento en nuestras vidas. Pero si no, algo que caracteriza al impío es que dice la palabra, Juan capítulo 15, versículo 1 al 6, que todo pámpano que no dé buen fruto, ¿qué dice que va a hacer? Va a ser cortado. Porque si no da fruto, es porque las raíces están malas. Si tú no puedes ver frutos en tu vida, el problema no es la iglesia, el problema no son los hermanos, el problema no es el pastor, el problema se llama las raíces. Tus raíces están en otra cosa que no es el evangelio. Si el evangelio es la raíz, va a salir el fruto del evangelio. ¿Y cuál es el fruto del evangelio? Gozo, paz, templanza, mansedumbre, gozo. Contra tales cosas no hay ley. Porque ese es el fruto. Tú no tienes que pujar eso. Que salga ahora que salga la paz. No, tú no tienes que pujarlo.
Eso sale solo. No ves un árbol ahí tratando de dar manzana, si es de manzana, no la da por naturaleza. ¿Por qué? Porque sus raíces están bien fundamentadas. Y Jesús les recuerda, todo pámpano que no da buen fruto va a ser cortado. ¿Por qué? Porque este árbol no sirve para nada. No da fruto. Y igualmente, dice, será cortado y echado al fuego. Y aquí no está hablando de gente que perdieron la salvación. Aquí no está hablando de gente que te habla la semilla arraigada profundamente. Aquí está hablando de donde la semilla nunca tuvo raíz. Y como la semilla nunca tuvo raíz, por lo tanto nunca va a tener fruto. Y como nunca tuvo fruto, lo único que le espera es ser cortado y echado al fuego por toda la eternidad. Es importante que escuchemos cuando la palabra está siendo proclamada, tú pongas mucha atención. Yo te recomiendo de que esta palabra de Dios que es tan importante, usted haga el esfuerzo mayor, descanse lo mejor el día sábado, tráigase un pote de agua y écheselo en la cara si te estás durmiendo, haga lo que sea, pero mi hermano, pon atención a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchos oyeron la palabra, pero nunca tuvo raíz. Yo no quiero que ustedes estén aquí solamente oyendo la palabra y ustedes sean estos tres tipos de terreno en el cual la palabra nunca tiene raíz profunda y por lo tanto vemos que no hay fruto en medio de la iglesia porque oyen la palabra, pero la palabra nunca es arraigada en sus corazones. Dice su palabra que la fe viene por el oír. ¿Usted cree eso? Por eso yo les digo a ustedes, padres, en la hora de la predicación, no permita que su hijo tenga ningún artefacto electrónico en su mano. Porque si la fe viene por el oír, ¿cómo tu hijo va a oír la palabra si está entretenido viendo muñequitos, jugando ahí las frutas magnéticas o jugando lo que sea? Y cuando la palabra es enseñada, ¿sabes qué? No la van a oír porque están en otra cosa. Si la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestro hijo, aunque esté sentado mirando, pensando en lo que va a hacer en la semana o pensando en Mickey Mouse o Disneylandia, la palabra está siendo expuesta. En algún momento dado esa palabra retumba sus oídos y Dios puede crear salvación. Pero mi hermano, quítale toda posibilidad de que esté entretenido en otra cosa y que la palabra de Dios le pase por sus narices dentro de la iglesia. Ni un amén. Si la fe viene por el oír la palabra, prestemos atención a esa palabra. Porque ¿sabes qué? Si usted o cualquier otra cosa le está quitando el centro del lugar de donde viene la fe, estamos perdiendo el tiempo en la iglesia. Porque yo vengo a oír esa palabra que trae vida. Yo vengo a oír esa palabra en la cual dice que cuando ella llega y es sembrada en buena tierra, hay arrepentimiento, hay fruto. Mi hermano, es mi deseo que esta palabra llegue a buena tierra en el día de hoy. Y que, como dijo Jesús, al que tenga oídos para oír, que oiga. Y si tú te das cuenta de que en el día de hoy tu terreno no es una buena tierra, es decir, tu corazón no es una buena tierra, sino que la palabra no está arraigada, no está llevando fruto, hoy tú necesitas arrepentirte delante de Dios. Hoy tú le debes decir: Señor, cambia mi corazón. Dame un corazón de carne. Quita ese corazón duro de piedra. Y que a través de tu palabra, Señor, tú seas arando la dureza de esta tierra. Que a través de tu palabra tú seas, Señor, ablandando estas áreas en mi vida que se han endurecido por causa del pecado. Señor, dame una tierra buena. Dame una tierra que escuche tu palabra.
que reciba tu palabra, que entienda tu palabra, que crea tu palabra, que retenga tu palabra, que comparta tu palabra. Amén, iglesia. Padre, gracias por tu palabra. Y ayúdanos a evaluarnos a la luz de ella, Señor. Gracias, porque a la misma vez que leemos estos versículos,